Aleluya. Qué bueno que podemos estar siguiendo al Señor. Amén. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. El Señor estaba hablando mi corazón en esta escritura. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Ahí en Reina Valera nomás podés poner. Dice, la mano de Jehová fue sobre mí y me sacó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y me llamó mucho la atención porque dice, la mano de Jehová me tomó y me llevó. No fue la palabra, no fue la circunstancia, fue la mano de Dios. ¿Usted sabe que Dios es soberano? Él cuando falleció, cuando murió, descendió al fondo, a los abismos, y dice la palabra de Dios en Colosenses que le despojó a Satanás toda autoridad que tenía. Militarmente, cada grado de autoridad se ve en las viñetas, en las cosas que tienen acá, en las viñetas que tienen acá. Cuanto más cosas tienen, quiere decir que más grados fueron ascendiendo. Más cosas cargan en sí, quiere decir que son los que más autoridad tienen. Usted ve que mi suegro, que es militar, bueno, era músico militar, nunca estuvo en una guerra, pero tiene toda la formación de militar. Y el dicho de él siempre dice, tiene más hambre que mujer de cabo. Porque el cabo es el primer rango y un sueldito, así tenía, ¿no es cierto?, en el ejército. Entonces, y uno mira el cabo, el traje del cabo, y el cabo no tiene nada, tiene solamente el uniforme, pero no tiene ninguna viñeta, ninguna cosa que le identifique. Y de ahí van ascendiendo. Y tienen, no sé, él siempre me cuenta, está esto y está el otro. Yo conozco comandante y general nomás, y cabo y listo, y oficial de esto, y primer oficial y segundo oficial, y cada cosa le va agregando. Bueno, dice la palabra de Dios en Colosenses, el apóstol Pablo dice que Jesús descendió y le arrancó todos los grados de autoridad que Satanás tenía. Las jinetas, las arrancó las jinetas y las exhibió públicamente. Y antiguamente se tomaba a todos los prisioneros y se los ataba, ¿no es cierto?, y se los hacía desfilar, mostrando que se tiene toda la autoridad y que ellos son esclavos. Y así dice la palabra que hizo Jesús. Jesús hasta ahora puede recorrer el infierno, entrar y recordarles quién es el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él no perdió la autoridad. Él sigue teniendo toda autoridad, todo principado. Usted puede ver cómo los diferentes demonios y diferentes potestades demoníacas se manifiestan. Se manifiestan en los horrores que pasan en el mundo. Es la carne que le abre el lugar. Le abre el lugar a las potestades demoníacas. Nos llamaba la atención con la pastora, hay un programa que en un canal que es bastante raro. Yo como no miro mucho, pero lo he cruzado a veces. Y son maquilladores profesionales y hacen maquillajes especiales para
diferentes personajes. ¿Alguien ha visto eso? ¿Ah? Unos personajes, yo digo, ¿de dónde obtienen? ¡Ah! ¡Qué arte! Sí, arte infernal. Una manifestación demoníaca. ¿De dónde sacan esa inspiración? De ahí abajo. Deje que se exprese la cultura. Ajá. Se va a expresar lo que hay allá adentro. Y se expresan los demonios. Se expresan los demonios. A mi esposo le gusta mucho la supervivencia. Y por ahí estaba mirando eso de los zombies y yo pasaba y le miraba. Ay, amor, ¿cómo va a estar mirando eso? No, si yo estoy acá con la sangre de Cristo. Y mirábamos, nos llamaba la atención cómo cada vez más cosas de zombie, cada vez más de cosas sobrenaturales, y el mundo se está preparando para el anticristo. Porque va a venir el arrebatamiento, van a sonar las trompetas y los que están con Cristo se van al cielo. ¿Y cómo el mundo va a explicar la desaparición de millones y millones de personas? Ah, no, vinieron los extraterrestres y se llevaron. Ahí está tu explicación. Y la expresión de los demonios y las drogas y las diferentes vacunas que se van poniendo, que hacen esto, que hacen lo otro, que hacen lo otro. ¿Cómo el mundo explica todo eso? Bueno, no era para allá, pero Jesucristo tiene todo el poder. El diablo se va a ir buscando su manifestación. El diablo va a ir preparando y está preparando. La Agenda 2030 está preparando para el anticristo. Pero la iglesia se prepara para Cristo. Amén. Se prepara para Cristo. Nosotros tenemos presente la escritura en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso les explicaba, la adoración no es una costumbre nomás que tenemos. Este culto, dice Romanos, tiene que ser el culto diario. ¿Cómo el culto diario? Y diariamente yo tengo que tomar un tiempo y hablar con el Señor. Y la adoración y la música, gracias a Dios por los celulares, gracias a Dios por las redes, por YouTube, por Spotify, y podemos hoy llevarnos los músicos a casa, ¿no? Y hacer un cultito ahí, ¿eh? Y tomar ese tiempo de buscar al Señor, de darle lugar. Usted vio que la gente común que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, hacen su altar en su casa. ¿Sí o no? Tienen un altarcito y le van mejorando y le van mejorando y le van mejorando. No tienen para comer, pero ahí está el altar pintadito y todo. ¿Y cómo nosotros no vamos a hacer altar en casa? ¿Cómo hago el altar? Si usted quiere, póngase música. Si le ayuda a adorar, ponga una música de adoración al Señor, de alabanza, y ahí adore al Señor. Señor, este es tu lugar. Tú eres el Señor. Y como estaba orando hace un ratito, así también yo oro muchas veces. No solamente mi mente, mis emociones, mi corazón, pero también todo este cuerpo. Todo este cuerpo. Y si le damos lugar al Señor, que el Señor tome y unja cada órgano de nuestro cuerpo, ¿no andaremos más sanos?
¿No es cierto? ¿Por qué le vamos y le ponemos la vesícula al médico? Póngale la vesícula al Señor. ¿No será que andaremos más sanos? Amén. Cri, 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 cri. Dice, la mano de Jehová fue sobre mí y me sacó el espíritu de Jehová y me puso en medio del campo de huesos secos. Cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida, entonces Dios comienza a obrar. Y aún circunstancias que nosotros no habíamos pensado, Dios toma dominio y control porque Dios es soberano. A veces nos encontramos en el valle de huesos secos. ¿Qué es el valle de huesos secos? Una circunstancia que no produce nada bueno, no tiene vida, no hay solución. Estoy con este problema que no hay solución. Miro para un lado, para otro, no sé cómo resolver eso. Eso es un valle de huesos secos. Y muchas veces le echamos la culpa al otro. Le echamos la culpa al marido, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa al que se fue, le echamos la culpa al que no tomó su responsabilidad, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a los padres, a la suegra, a la cuñada, le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al compañero. Y muchas veces no nos damos cuenta que ha sido la mano de Jehová que te está llevando a cumplir un propósito de Dios. Aun si fue la equivocación del otro, Dios es soberano. Dios es soberano. Aún el infierno le obedece. No hay potestad, no hay legión que no se sujete a la autoridad de Jesucristo. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de valle de huesos secos, yo que he decidido seguir a Jesús, tengo que entender que muchas veces es la mano de Jehová que me llevó ahí. No siempre las cosas de Dios son color rosa, lindo, alegre, gozo, esperanza. Muchas veces el obrar de Dios comienza en que me lleva al valle de los huesos secos. A mí me viene a tocar. ¿Quién me llamó? Culpa de esto. Y nos encontramos en el valle de los huesos secos. Puede ser que fue la culpa de uno, la culpa de otro. Pueden ser mis malas decisiones. Puede ser. Pero aún sobre todo eso está la soberanía de Dios. La mano de Jehová. Voy a trabajar con vos porque quiero que estés conmigo en la eternidad, dice el Señor. Y hay unas cositas ahí en tu corazón que te están presionando para abajo y no para arriba. Y aunque hablemos, esas cosas no se van a salir, no se van a despegar. Entonces ya sé, dice el Señor, te voy a llevar al valle, al desierto. Oseas dice, me llevó mi amado al desierto y le hablaré a su corazón. A veces nos quejamos de nuestra soledad. Estoy sola, estoy solo. Me acuerdo cuando era así, adolescente o preadolescente. Yo iba acá a la escuela
iba a la escuela de música, después fui a la escuela normal, así que iba y venía. Después los veranos íbamos a la casa de los abuelos, a Mar del Plata, volvíamos. Tenía reunión con otros hijos de pastores, pero después volví acá a Vilelas. Y le digo, mamá, todo el mundo tiene sus amigas, tienen sus amigas que van a la escuela, que van a la iglesia, que van a esto, que van de vacaciones, todos tienen sus amigas que van por todos lados, juntas. Y le digo, mamá, y yo no tengo amigas en la iglesia, tengo amigas allá, tengo amigas allá, todo separado. Y mi mamá, con esa sabiduría que le caracteriza, me dice, puede ser que Dios te está preparando para algo. Y llegó el día. Tenía 23 años y me fui solita a Estados Unidos a vivir 4 años allá. Solita. No había internet, fax nomás, era lo más moderno que había. Y ahí tuve que arreglate. Me hacía matecito para mí nomás. Tiempo de soledad. No le eches la culpa a nadie. Dice el Señor, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces Dios tiene que sacar todas las demás cosas que te están hablando, que no te está ayudando. Dios tiene que hacerte un tiempo a solas, un tiempo solamente para vos y para Él, donde puedas oír su voz. Nos quejamos de la soledad, pero nunca estamos solos. El Señor está ahí. ¿Qué dijo Él? No te dejaré ni te desampararé. Así que deja de mentir, porque no estás solo, no estás sola. El Señor siempre está ahí. Que uno le dé bolilla a otra cosa. Dice, la mano de Jehová me llevó al valle. Porque hay un propósito de Dios en ese valle de huesos secos. Así que deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar y esperar en los demás y concéntrate en lo que es importante. Dios, ¿para qué me trajiste en este valle de huesos secos? La mano de Jehová le llevó al valle. Me hizo recorrer, me puso en medio del campo que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Versículo 2. Se tildó. Se me hizo recorrer el valle. Quiero ver la versión esta que dice. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Recién le habló el Señor. Primero lo llevó, lo paseó y recién le habló el Señor. Tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo. A veces Dios no va a hablar, pero va a hacer. Tenemos que seguir sus pisadas. Y tenemos que estar esperando ahí hasta que Él hable. Tengo que acallar todas las otras voces. Tengo unas hijas espirituales que son, yo digo, Señor, me las manda
guerreras, boconas. Pero pastora, para. Para. Y ahora ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. Ay, es que yo cuando me enojo, ajá, exactamente. Cuando te enojas, esa boca, cállate. Cállate. No vas a solucionar nada. Deja de hablar. Enmudece mi boca, Señor. ¿Qué le pasó al esposo al papá de Juan el Bautista? El ángel le dio la palabra, vas a tener un hijo, y después lo dejó mudo y no vas a poder hablar hasta que nazca el bebé. Y salió de estar en el templo Zacarías y le decía, ¿qué te pasó? ¿Te habló el Señor? ¿Y qué te dijo? Dios le dijo, mira, Zacarías, yo voy a hacer algo, pero para que tus palabras no corten mi obra, mudo, hasta que mi obra sea hecha. Porque las palabras tienen poder. Dios movió con su mano, lo hizo recorrer. Sí, tenemos que mirar las circunstancias. ¿Estás en el valle? Bueno, mirá a dónde te guía el Señor, escuchá la sensibilidad al Espíritu Santo. A veces el Señor nos habla con una escritura, a veces es su voz en nuestro corazón, como si fuera pensamientos, a veces son audibles, a veces es una canción, a veces es la palabra del pastor, de la pastora, que ¡pum!, te pega algo acá. Así habla Dios. Dios habla de varias maneras, pero tu corazón sabe que es Dios. Si no has oído todavía la voz de Dios, te urjo a que busques. Decirle, Señor, háblame. Habla que tu siervo oye, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Amén. Recién el versículo dice, me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Otra dinámica, la fe. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? El Evangelio de Lucas dice que los discípulos tenemos la fe del Hijo de Dios. No es la fe nada más una fe, la fe de Palito Ortega. La fe del Hijo de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a seguirle, a leer la Biblia, a interiorizarnos, a querer más de Él, a desear de su palabra, desear de su presencia, congregarnos, nuestro oído espiritual comienza a abrirse a Él y entonces Él nos llena de su fe, la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo era la fe del Hijo de Dios? Sanaba a los enfermos, tenía misericordia, tenía perdón. Empezó a seguir y a hacer lo que veía hacer al Padre. El Padre trabajaba, Él también trabajaba, la fe del Hijo de Dios. Más adelante la Escritura dice que se nos fue dada una medida de fe y la tenemos que ejercitar, hacerla trabajar, ejercitarla. Todos tenemos los mismos músculos, pero hay algunos que los tienen más desarrollados, ¿sí o no? ¿Por qué?
¿Por qué se desarrollan esos músculos? Porque practican, porque trabajan, la hacen ejercer. Lo mismo la fe. Se nos fue dada la fe. Entonces, cuando estás en medio del valle de los huesos secos, esa circunstancia difícil, esa circunstancia que no tiene solución aparente, no hay una solución a la vista, entonces oís la voz de Dios y comenzás a activar tu fe. Dios es soberano. Algo Dios va a hacer en esto. Yo sé que Dios está en control. Yo sé que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Yo decidí poner mi vida en el Señor. Así que, Señor, ¿qué es lo que querés hacer con esto? ¿Qué querés hacer conmigo, Señor? ¿Qué puedes hacer con este matrimonio, Señor? ¿Qué puedes hacer con esta familia, Señor? Señor, vos podés obrar en estas finanzas. Vos sos el Dios, vos sos el único. Y activo la fe. Amén. Pongo a ejercitar la fe. Pongo a ejercitar la fe. Dios mío, solo tú lo sabes. Y Dios me dio entonces esta orden. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Comenzó ahí el milagro? Todavía no. Primero va la palabra. Dice el otro profeta, mi palabra no volverá a mí vacía. Primero va vacía. Llega, hace y ahí recién sale, ¿no? Ahí recién produce, ahí recién hay cambio, ahí recién hay sanidad, ahí recién hay restauración. Pero primero va la palabra y antes de la palabra está la fe y antes de la fe está la obediencia. Dejarse llevar por la mano de Dios. Acá estoy, Señor. No sé nada, no entiendo nada, pero dice la pastora que hay que orar, así que acá estoy, Señor. Voy a orar todos los días antes de irme al trabajo. Me gustó lo que me dijeron los jóvenes esta semana. Me dijo Tamara, pastora, 1 hora no nos alcanza. Ya hace rato que pasamos 1 hora de oración. Y le digo, ¿y más vale? Si Jesús dijo, no podés 1 hora orar. Así que para comenzar, Señor, 1 hora voy a estar. Y de ahí en más. Ese es el llanito. Lo chatito es 1 hora estar en el Señor. Agarro la Biblia, canto una canción, hago una lista de oraciones, Señor. Quiero orar por esto y esto. Después leo 2, 3. Mi otro testimonio de los adolescentes, solito mi hijo me dice, mamá, me decidí a leer los evangelios. Estoy leyendo los evangelios. Voy a leer todos los evangelios. Bien, nadie le dijo, él nomás dijo, voy a leer todos los evangelios primero. Así que ahí está. Y así ponernos metas. Pasar ese tiempo con el Señor. Viene la obediencia, la fe, y ahí Dios dice, esto tenés que hacer. Ahí recién viene la fórmula, la receta. Ahí recién viene la estrategia. Ahí cuando estoy moviéndome, estoy en fe delante del Señor. Señor, yo no soy nada, vos sos todo, Señor. Y ahí el Señor dice, bueno, hace esto. Anda, habla con fulano, declara esto, habla esto. Y ahí viene recién la palabra del Señor. Dile de mi parte, profetiza. La profecía es hablar de parte de Dios. Para eso tiene que haber un oído que oye a Dios. Amén. Dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos,
Yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Esa fue la profecía. Ese fue primero la palabra. Me acuerdo el yerno de acá de Meli, Jorge. Él me decía, pastora, yo me voy a mi casa, tengo que hacer el garage. Y yo salgo en los horarios que no hay nadie, no están mis vecinos. Y yo digo, Señor, acá la columna, Señor. Acá va el techo, acá va la pared, y acá va el... Y así él. Y lo habrá visto algún vecino, habrá dicho, este está loco, que mira lo que está haciendo. Está ahí en el patio, que esto y que el otro. ¿Qué estaba haciendo? Y él le estaba profetizando. Le estaba profetizando. Acaba el piso. Así yo hice 3 meses por la plataforma del Taber. Todas las semanas, caminando. Llamo a la plataforma, Esta abuela de acá viene. Y oraba así. Y al piso, y al piso. ¿Y qué pasó? Después de 20 años vino el piso, vino la plataforma. Pero antes hubo un tiempo de profecía. Hablar la palabra. Se va a convertir, va a servir al Señor, él y toda su familia. Va a dejar de ser borracho. Esta casa me la voy a comprar. El Señor me va a dar este vehículo para llevar los ancianos, los enfermos, las familias a la iglesia. El Señor me va a dar, me va a dar, me va a dar. Soltamos la palabra, soltamos la palabra. Diseñe su casa y profetice, 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 profetice. Aleluya. Yo entonces el versículo 7 pondré en él. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Profeticé. Recibió la palabra. ¿Y qué efectiva sería si no la doy? A veces hay gente que me dice, pastora, tuve un sueño y soñé esto y esto. El otro día que mi hermano tuvo un accidente, gracias a Dios, no fue nada grave. En la madrugada, su nene más chiquito, Fran, se despertó llorando. Y ellos lo llamaban Fran y lloraba desconsoladamente. Los miraban los papás y lloraba y no entendían nada. Así que se pusieron a orar, reprender. Mi hermano vio como un espíritu chino, dice él, que así, vaya a saber, algún jueguito o algo que vino. Y que dónde era la carcajada, como que se escuchó también, o él describió algo así, sí, como un espíritu que se mataba de risa. Ya van a ver. Y la criatura lloraba, así que los tuvo ahí. Estuvieron como 2 horas orando hasta que la criatura se durmió. Al otro día le dicen, Fran, ¿qué te pasó anoche? No se acordaba nada. Y a media mañana, yendo a predicar un campamento con 300 adolescentes, tiene el accidente, que en el Ripio Nuevo, ahí vieron, el Ripio Nuevo es peligrosísimo, y se fue a la cuneta, Sanjón. Bueno, gracias a Dios no les pasó nada, solamente se golpearon. Gracias a Dios, gracias a esas 2 horas de oración, ¿sí? Ay, me desperté y no podía dormir.
Ponete a orar. Ponete a orar. Quizá el Señor te está llamando, que profetices, que sueltes palabras. Porque hasta que no nos ponemos en la presencia de Dios, no oímos de Dios, Tenemos que estar en la presencia de Dios para oír a Dios. Solo al apóstol Pablo Dios se le apareció y lo tiró del caballo. Y a veces oro yo por algunos, Señor, tíralo del caballo. Tíralo del caballo, Señor, tíralo del caballo. Esos orgullosos que no se quieren rendir al Señor. Ya vas a ver vos. ¡Pum! De un plumazo te va a dar. Te vas a humillar al Señor. Vas a reconocerlo, que Él es vida. Amén. Entonces yo le dije, profeticé. Recibimos la palabra del Señor y comenzamos a darla. Comenzamos a darla. Mire, muchas veces yo no sé lo que voy a orar. Anoche mi familia hizo ya la cena temprano, como 8:30 ya estaba comiendo, entonces dije, bueno, me toca la oración a las 12. Ya para las 12 ya voy a digerir, así que voy a comer y después me pongo a mirar la oración y voy preparándome. Y bueno, preparé las canciones, unas canciones que Dios me viene hablando toda esta semana. Y las puse. Y dije, ¿qué voy a orar? No sé qué es lo que Dios quiere hacer con esta hermana que está internada, no sé. Pero ahí, una vez que uno se pone a orar, ahí Dios te dice. No sabemos lo que vamos a profetizar. No sabemos porque nosotros solo somos los mensajeros. Vamos delante de la presencia del Señor. Señor, ¿qué quieres? Esto y esto. Ok. Y ahí entonces soltamos la palabra. Amén. Yo les dije, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿No le pasó que se puso a orar por una situación y se desmadró la situación? El marido se fue de la casa, tuvieron un accidente y yo me quedo mirando y digo, Dios está obrando. Porque empieza el movimiento de Dios. Empiezan a pasar cosas aquí, allá. Me acuerdo un hijo de pastor rebelde una vez le decía a los padres, dejen de orar por mí, me pasa de todo. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. La pierna de acá, como el fémur de acá con la rótula de allá y se juntaron. ¿Cómo este hueso sabía que era con este? ¿El profeta sabía? No. Solo el profeta da la palabra. Después, nosotros como pastores damos la palabra. Después vienen pastores y tal cosa. Que no sé, seguí orando. Solo Dios sabe cómo va a ser. ¿Cómo va a ser con esa familia? ¿Cómo va a ser con esos jóvenes? ¿Cómo va a ser con el cuñado, con el suegro? Solo Dios sabe qué hueso va con cada hueso. Vos da la palabra. Da la palabra, deja que Dios haga el movimiento que tenga que hacer. Ay, se mudó para allá, se fue. El otro día una pastora me pidió oración. Ay, pastora, dice, orá por mi hijo porque lo trasladaron para Buenos Aires y él que me hacía todos los mandados y qué sé yo. Yo la miro y digo, pero hay otro que te puede hacer los mandados. Deja que Dios lo lleve al desierto y hable a su corazón. A veces oramos cosas que nosotros nomás pensamos. Deja que Dios haga. Amén.
Y aquí un temblor y los huesos se llegaron, cada hueso su hueso, seguimos y terminamos. Y miré aquí nervios sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Dios va a ser. Donde no hay, Dios va a ser. Solamente da la palabra. Comenzá a declarar, se va a convertir, se va a sanar, se va a restaurar, vas a proveer, Señor, una casa saludable, una casa habitable, Señor, donde mis hijos tengan su habitación, mi esposa tenga su camita linda, sus perfumitos. ¿Qué mujer no sueña con su mueblecito ahí, no? Declará, soltá la palabra. Y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos. Sopla sobre estos huesos, y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Hoy usted ve quizás algunos atados por las drogas. Profetice, profetice. Hay una generación de jóvenes, de adolescentes, de niños que se están levantando. Profetice salvación. No van a servir a Satanás, van a ser reyes y sacerdotes en la casa del Señor. Van a ser el ejército que el Señor está levantando. El Señor está levantando. El Señor está levantando. Cuando Dios llamó a Samuel, dice la palabra, me preparé un sacerdote. Y Samuel era pequeñito, pero ya estaba el propósito de Dios sobre ese niño. Ya estaba la túnica, la unción de sacerdote. Así sobre los niños, así sobre tus hijos, sobre tus bebés, sobre los que todavía van a venir en los vientres. El Señor dice, me estoy preparando mis sacerdotes. Me estoy preparando mis sacerdotes. Me estoy preparando mis profetas. Me estoy preparando. Profetiza, profetiza, profetiza. No mires tus circunstancias. No mires tu fuerza. El profeta no tuvo que esforzarse, solo se tuvo que parar y creer. Él no tuvo que producir la carne, él no tuvo que producir la piel, él ni siquiera tuvo que juntar hueso con hueso, solo tuvo que soltar la palabra. Soltar la palabra. Solo quedó parado delante del Señor profetizando, soltando la palabra, soltando la palabra, soltando la palabra. Dios te va a poner en soledad. Dios te va a poner en desierto, pero no es para dejarte ahí, no es para destruirte, es para que te pares en fe y en obediencia y comiences a soltar la palabra, a soltar la palabra. He aquí que vienen días, he aquí que vienen días. He aquí que vienen días, dice el Señor, y vas a soltar la palabra. Vas a soltar la palabra. Hemos estado orando por un tiempo profético y con el campamento comenzó un tiempo profético en que cada uno va a oír la voz de Dios, en que los oídos se están destapando. Los oídos espirituales se están destapando porque Dios está preparando su ejército.
Dios está preparando sus profetas que van a salir por las calles, por las casas, por el trabajo y van a llevar la palabra de Jehová. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Aún en tus sueños, aún en tu cama, a veces el Espíritu Santo no puede esperar hasta la mañana y Él te da la palabra, ya comienza a hablarte. Vas a ver las personas, vas a ver los rostros, vas a ver los nombres. Hijo de hombre, ponte de pie, comienza a creer. Si hay una circunstancia difícil, no es para destrucción, es para vida. Es para que el profeta se ponga de pie. Y en Cristo somos reyes y sacerdotes. Somos profetas, profetas, profetas. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, diles, yo les ordeno que vengan de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo les repetí el aliento, la vida de Dios, así como me ordenó decirles, y entró vida en esos huesos. Entró vida en esos huesos. Les dirás al pueblo de Dios: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí y soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Aleluya.